La guerra no fue solo en el campo, ni solo para los hombres armados. Fueron hombres, mujeres, niños y hasta culturas indígenas que vivieron y murieron en este conflicto armado. Una guerra entre izquierda y derecha dio comienzo para todas estas víctimas a masacres, a muertes y a miedo. Yo nací en un corregimiento del municipio de Santander, de los cuales está entre medio de en la parte del Carare Opor, y eso hace parte de que está entre medio de lo que es Cimitarra, Landazuri y Vélez, que ha sido una parte conflictiva toda la vida. Del Cauca, básicamente de Silvia Cauca. Allá está mi resguardo, que pues por lo general es conocido como los bombianos, pero en mi lengua es Misak. Yo nací y crecí allá, dentro de la comunidad, en una vereda pues súper alejada del pueblo. La coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia, desde su nacimiento hace poco más de 10 años, hemos venido pues trabajando por la solución política al conflicto armado. Por eso pues nuestro aporte como organización ha sido en la promoción y la defensa de los derechos humanos, de la construcción de posibilidades para las organizaciones y las comunidades. La primera vez que viví el desplazamiento fue al lado de mi madre cuando tenía hasta ahora 5 años. En esa época que de pronto quedó plasmado en mi mente fue en el momento en que desplazan a mi madre. Y con toda esa pelea que se dio para que fuera entregada la plata que le debían a los campesinos, yo fui sacada por amenazas en el año 84 al 86. En el año 86 me hicieron a mí el primer desplazamiento. Yo tuve que salir, mis hijas estaban muy pequeñas, en ese entonces tenía 2 niñas nada más. Tuve que salir hacia otra región, o sea, otro departamento, porque apoyábamos mucho a la gente que no tenía en ese entonces una parcela. El conflicto armado como tal pues empieza desde 1492, de cómo desde esa época pues empieza el genocidio de las comunidades, de todas las comunidades, porque los mayores dicen que por ejemplo los Misak, los bombianos, vivían todo lo que ahorita. Entonces cuando llega pues todo el conflicto desde esa época pues empieza la matanza, todo, entonces llegan los diferentes grupos armados, tanto la derecha como la izquierda. Y es una guerra que se ha degradado a tal punto pues, que somos uno de los países con un nivel de desplazamiento interno y más de 7 millones de víctimas, de desaparición forzada, de desplazamiento, de masacres, de persecución política, y es necesario que demos un salto a una solución pacífica negociada a los conflictos. Por su liderazgo, mi mamá toda la vida ha sido una lideresa de defensa de derechos humanos. La palabra defensora de derechos humanos en este país siempre ha sido como para mucho, como de prevención, como un ataque de una vez porque es derechos humanos. En el año 83 empezaba el rumor de las organizaciones de mujeres, ¿sí? Que las mujeres queríamos, porque ya hacíamos parte de pronto de las organizaciones, por ejemplo el ANUR, hacíamos parte de las organizaciones mixtas, ¿sí? Pero entonces yo escuché, no, es que hay una organización de mujeres que se quiere lanzar al ruedo, que quiere trabajar con una mujer. Y ahí a mí yo me parecía más inclinarme por ese lado, y ahí empecé a ser parte de una organización que hoy en día llama MUSIC. Toman los cabildos, entonces en ese proceso pues empiezan también a sacar mujeres gobernadoras. Entonces una de las muy representativas de los Misak es Mamá Dominga, que fue una gobernadora que también luchó mucho por recuperar las tierras en esa época. En ese momento ya la mujer también empieza como a jugar un papel muy importante porque pues empieza a tener la autoridad
que no solamente es por el hecho de tener la vara, sino también por el hecho de sentir y de hacer por la comunidad. Que el acuerdo de paz de pronto puede dar es como un ejemplo para que nosotros como personas reaccionemos y nos demos cuenta que la paz no está en el gobierno, la paz no está en que entreguen armas, la paz está en el mundo. Yo siento que si yo quiero paz, queremos paz de verdad, tengo que empezar por quererme yo misma. Yo creo que el proceso de paz para nosotros todavía no ha llegado. Creo que la paz, o sea, está primero en la acción, no en un papel firmado. Y como no sé cómo el presidente Santos piensa lograr de aquí a no sé cuándo. ¿Y de qué va a servir? ¿Sí? ¿De qué va a servir firmar un papel y llegar a un acuerdo entre ellos cuando nosotros no tenemos influencia en eso? O sea, nosotros como comunidades, por ejemplo, a duras penas, creo que desde la organización de la ONIC pues ha intentado influenciar un poco en eso, pero nosotros como comunidad no. En un eventual proceso de diálogo y de paz con las insurgencias, esperamos también la participación decisiva de las organizaciones y de las víctimas, porque no creemos que únicamente el conflicto se resuelve entre las insurgencias y el gobierno sentado a puerta cerrada, sino que es necesario realmente que estos procesos de diálogo y de discusión sobre la solución al conflicto tienen que ser con las organizaciones, con las víctimas. O sea, la guerra no ha sido tan fácil, solamente han sido paños donde se le dice a la gente queremos hacer un proceso de paz, pero lo hacemos desde un ángulo diferente, pero desde el terreno no se hace. Yo creo que un perdón puede llegar, pero un olvido no creo. O sea, yo lo digo, digamos, yo como mujer y como mamá. O sea, yo no sé si yo sería capaz ni siquiera de perdonar si matan a mi hijo, si lo llevaron, si se desapareció, no sé nada de ellos hace 18, 20 años. O sea, ¿cómo yo voy a poder ser capaz de eso? O sea, no sé, la verdad. O sea, yo desde mí, si yo estuviera en esa situación en este momento, yo no sería capaz. Para mi punto de vista, yo creo que cualquier punto que se decida actuar y de actuar es un avance. Es un avance porque lo que yo siempre quise desde niña siempre era que se acabara el conflicto armado y que fuera algo definitivo. Pero desafortunadamente es algo con el que tenemos que aprender a vivir, porque se acabará por un lado y empezará por el otro, porque si nos damos cuenta hoy en día el conflicto lo vivimos desde nuestros hogares. Namuichi puraeve pek suinjun chine marile peme kuimbe la regale marilegen Namuichi te vive nam isuinuk nam muamindinuk nam marinuk pashan mai leimbe ibe kai suitelate kuinje katagane leimbe yande pulut bashinje che kuingucha trunundi sumugun namu yamaneinuk injipa namu merabshu pureibene nam chuba ruba isui punrabe che kuingucha nambe pesanawa chipurei muy late kanrauta tabgami